Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este primer webinar del pequeño ciclo que estamos organizando desde FARN sobre cómo hacer frente al cambio climático desde una perspectiva de equidad. Hoy nos convoca el tema de transformaciones integrales en el sector de uso del suelo, para lo cual tendremos 3 oradoras que darán una pequeña presentación en primera instancia, después tendremos una mesa de debate entre las 4, y por último tendremos un pequeño momento para preguntas del público. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de todo el webinar en la caja de preguntas y respuestas, y ahí el equipo de FARN tras bambalinas va a estar recopilándolas. Así que, sin más, le doy la palabra a la primera oradora, que es Fabiana Mena. Si querés ir iniciando tu cámara mientras te presento. Fabiana es antropóloga, especialista en género y diseño de políticas públicas, con 20 años de experiencia en desarrollo local y en comunidades indígenas. En particular, se ha dedicado al fortalecimiento de procesos organizativos con enfoque de red, formación de líderes en el marco de un desarrollo productivo y generación de ingresos, a partir de la valorización de los territorios y de su biodiversidad, con especial énfasis en la autonomía de la mujer rural y la incorporación del enfoque de género e interseccionalidad en las políticas climáticas. Es doctora en Letras por la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, y posee un diploma en Diseño de Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. También es socia fundadora y actual presidenta de la Fundación Gran Chaco, y desde 2020 se desarrolla como consultora especialista en género y cambio climático del programa Capacity Building Initiative for Transparency. Así que, Fabiana, bienvenida, todo tuya la presentación. Bueno, muchas gracias. Espero que vean bien, me escuchan bien. Así que, sin más agregar, a ver, un poco el objetivo, ya que me toca como empezar y abrir el panel, ¿no? Siempre refrescar, ¿no? Cuando hablamos de determinado concepto, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, por un lado, cuando hablamos de cambio climático con perspectiva de género, bueno, a nivel por lo menos de Argentina, ya se viene trabajando desde la conformación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, de lo que es la perspectiva de género y diversidad, que apunta no solamente a mostrar y a, digamos, a comunicar y a visibilizar al género como una categoría social, ¿no? Pero también, digamos, dar un paso más y superar la visión, digamos, binaria, ¿no? De género masculino y femenino, así como esta imagen con los lentes, ¿no? Que cuando queremos analizar una realidad o abordar una problemática desde una perspectiva de género, en realidad es donde vamos viendo muchísimas más diversidades, más riqueza y más situaciones diferentes, con lo que es, digamos, el enfoque, sí, de diversidad, entendiendo obviamente de diversidad sexual, pero también de interculturalidad, y toda esa diferencia la podemos un poco englobar en el concepto de interseccionalidad, ¿no? O sea, la idea es que hombres y mujeres no solamente tenemos roles asignados culturalmente y tareas, etcétera, sino que además estamos atravesados por toda una serie de otras situaciones, condiciones que determinan un diferente acceso a derechos, en definitiva, ¿no? La edad, la pertenencia étnica, la localización geográfica. Y cuando hablamos de cambio climático, digamos, si queremos, es aún más evidente. No es lo mismo, digamos, cómo es afectada digamos, una mujer, no sé, indígena de zonas rurales o una mujer, no sé, joven, universitaria de una zona urbana, por ejemplo. Entonces, siempre que hablamos de perspectiva de género, tenemos que tener como esta visión más amplia y no quedarnos, ¿no? Con lo masculino femenino nada más. Entonces, bueno, a lo largo de las políticas, digamos, internacionales y nacionales, respecto a cómo transversalizar, cómo incorporar el enfoque de género en las políticas públicas en general, en la política climática, bueno, se fue como formalizando, instalando cada vez más el concepto de transversalización o gender mainstreaming, como se fue, digamos, coneando en el marco de Beijing como concepto, que es un concepto, pero también es una herramienta, ¿no? Es un conjunto, digamos, es una metodología, un conjunto de técnicas, de metodología en su conjunto, que atraviesa todas las etapas de diseño de una política, desde el diagnóstico inicial hasta
la elaboración y el diseño mismo de las acciones hasta el monitoreo y la evaluación. Entonces, ¿cómo incorporar el enfoque de género en una política climática? Bueno, la herramienta que tenemos es la transversalización del enfoque de género. Entonces, esos dos conceptos son como muy clave para que nos acompañen siempre, porque por un lado, género no es trabajar con mujeres y no es solamente hombres y mujeres, sino que hay un conjunto de otras variables, y qué herramienta, y cómo lo hago, cómo lo puedo llevar adelante, transversalizando, es decir, partir, ¿no?, desde el análisis de una acción y poder acompañar todo el proceso. Hay un marco, tanto internacional cuanto nacional, que nos acompaña en todas estas, digamos, estas propuestas eh, que, que, que venimos llevando adelante. Por un lado, digamos, para resumirlo, por el poco tiempo que tenemos hoy, lo más importante me parece resaltar que hoy, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, acordado en la última COP, en el último encuentro de la parte de la COP25, existe un plan de género, un plan de acción de género aprobado por las partes, que, bueno, en la última COP tuvimos como la novedad y el avance, ¿no?, importante de que sea un plan quinquenal. Hasta ahora veníamos teniendo planes anuales que se van renovando. Un plan quinquenal implica o nos muestra de alguna manera un compromiso, ¿no?, más fuerte de todas las partes que integran la convención, para poder llevar adelante realmente una transversalización, ¿no?, del enfoque de género. Y se establecen prioridades, bueno, y a partir de esos acuerdos marco, digamos, internacionales, a nivel después de cada país, digamos, está el compromiso de cada país para llevarlo a la política nacional. Entonces, en el caso de Argentina, también se fue avanzando, digamos, de manera importante y sustancial en los últimos años. Un hito importante es la Ley de Presupuesto Mínimo de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que fue sancionada en diciembre del 2019, que incorpora el enfoque de género digamos, en la misma ley. Y por otro lado, la última, digamos, consideración nacionalmente determinada, que es uno de los compromisos, los avances que cada país está comprometido a reportar a la Convención Marco respecto a los avances. Entonces, por primera vez en ese segundo documento, Argentina incorpora el enfoque de género como un eje estructural y lo aborda como, digamos, lo considera prioritario como eje, y damos un paso más diciendo, bueno, tenemos que abordarlo por lo menos en tres ámbitos prioritarios, que uno es todo lo que son la tarea, la política, digamos, de cuidado. Por otro lado, lo que es la soberanía y la autonomía, ¿no? Obviamente todo lo que es acceso a recursos, autonomía económica, etcétera, de la mujer. Y por otro lado, la habitabilidad, todo lo que hace el acceso a recursos, obviamente de infraestructura, vivienda, acceso al agua, tenencia de la tierra, ¿sí? Entonces se empieza no solamente a reflejar en la política nacional, en los acuerdos internacionales, sino que se avanza en el desarrollo de una metodología y de un plan nacional más detallado. Entonces, como le decía al comienzo, la metodología, digamos, de la transversalización del enfoque de género y diversidad tiene que abordar todas las etapas. Entonces, si lo volcamos a la política climáticas en particular, que tienen que ver con la definición de medidas, ¿no?, específicas de adaptación y mitigación al cambio climático, bueno, lo más, digamos, en nuestra experiencia significativo e importante para resaltar es que tenemos que partir desde un análisis de género, desde la etapa justamente de diagnóstico y de diseño de la política, para poder delinear medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que tengan un enfoque de género. Y a su vez, una vez definidas las medidas, es necesario identificar indicadores de género para que podamos medir. No me detuve en detalle en las prioridades del plan quinquenal de acción de género de la COP, pero uno de los temas siempre es poder medir, ¿no? Porque si recordamos que uno de los ODS, el ODS número 5 de la igualdad de género, prevé justamente el alcance de la igualdad. Para poder saber si estamos alcanzando uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que poder medirlo, ¿sí? Para medirlo tenemos que tener indicadores. Y el último componente, que también
último, pero súper importante, que muchas veces queda en un segundo plano, es el presupuesto. O sea, es fundamental que cada política parte de un diagnóstico, de un análisis de género, se diseñe medida en función de ese análisis, defina indicadores y tenga un presupuesto desagregado con perspectiva de género, con etiquetado de género, para que nos podamos asegurar de contar con los recursos necesarios, ¿no?, para poder llevar adelante. Entonces, como decíamos, el análisis de género nos permite identificar las brechas existentes. No me voy digamos, a detener mucho sobre ese aspecto, pero cuando hablamos, digamos, del sector AFOL, o sea, uso de digamos, del suelo, de la tierra y otros usos, o sea, como se resume en la sigla en inglés, hay algunas brechas que tienen, digamos, que son globales, que son aplicables también a otros sectores, pero algunos que son específicas del sector o que tienen en ese ámbito una relevancia especial, ¿no? Como obviamente la tenencia de la tierra, la inclusión financiera y la inclusión digital. ¿Por qué? Porque en ámbito rural o en ámbito digamos, del sector agrícola o forestal, etcétera, donde estas brechas registran número más alarmante, ¿no? Poi hay problemáticas generales como la falta de datos desagregados por género que aborda también otros problemas. Entonces, digamos, nuestra experiencia, lo que venimos llevando adelante, al partir del análisis de género podemos identificar esta brecha. Identificando estas brechas podemos delinear, acordar o visibilizar algunas medidas específicas que nos ayuden a reducir la brecha, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Generar acciones que se llaman también género transformadora, pero en general, digamos, en definitiva, en síntesis, son acciones concretas que contribuyen a la reducción de estas brechas de género que vimos previamente. Se trata, entonces, las acciones género transformadora tienen que ver con reducir brecha, pero no solamente, ¿sí? O sea, reducir brecha, que quiere decir reducir vulnerabilidad, asegurar un acceso más equitativo a los recursos, a los espacios de toma de decisión, etcétera, pero al mismo tiempo visibilizar, o sea, también queremos, digamos, instalar una visión de las mujeres como agente de cambio, ¿no? Como un aporte positivo. Esos son números de FAO que muestran cómo si las mujeres tuvieran el acceso a los mismos recursos productivos que tienen los hombres, podríamos, digamos, aumentar digamos, la productividad entre un 20 y un 30% y reducir el hambre de un 12 a un 17%, ¿no? Entonces, pensar y mirar también fundamentalmente a las mujeres no solamente como actor vulnerado, sino como actor que puede aportar mucho a las políticas climáticas en general. En nuestra experiencia, digamos, desde Fundación Gran Chaco, la estrategia para poder lograr la transversalización del enfoque de género con, obviamente, políticas climáticas efectivas, ¿no? y digamos, positiva, ha sido, en primer lugar, trabajar en red, ¿no? Entonces, el Futuro está en el Monte es nuestra, digamos, plataforma de alianza con toda una serie de otros actores y distintas iniciativas como la Red de Mujeres Rurales o la iniciativa NANU Mujeres Conectadas son también plataformas y herramientas que nos han, digamos, impulsado y llevado adelante en las acciones que venimos implementando, sobre todo en el territorio obviamente del Gran Chaco y con un foco específico en Chaco, Salta y Formosa. Entonces, como vimos anteriormente, bueno, si tenemos una brecha de género en la participación de las mujeres como actor de cambio o en la participación de las mujeres rurales o indígenas en los espacios de toma de decisiones, uno de nuestros focos de acción ha sido el fortalecimiento de los espacios de las mujeres indígena, campesina, productora, agricultora, forestadora, etcétera, para que puedan sentarse en esa mesa de decisiones, ¿no? Entonces, acá les muestro una de las experiencias, digamos, que nos ha llevado justamente a consolidar esta red de organizaciones que reúne a más de 2.000 mujeres y que han podido sentarse en mesa de la cual antes eran excluidas, ¿no? Mesa, por ejemplo, para diseñar proyectos de agua. Entonces vemos, por un lado, que la participación política es clave, porque logrando una mayor participación de esos actores, digamos, locales, territoriales, en mesa de decisión en la cual antes no estaban, hace que
los proyectos se implementen, se desarrollen de otra manera, de una manera más eficiente, más exitosa, llegando a más personas, y entonces reduciendo más las brechas, por ejemplo, de acceso al agua. Esa es la experiencia, por ejemplo, de un acueducto de Misión Nueva Pompeya en el Chaco, que logró, digamos, que se modificó a partir de la participación de las mujeres, se modificó la traza inicial y se logró un impacto mucho mayor, llegando a más mujeres y teniendo un impacto positivo, sobre todo sobre la carga horaria de trabajo de las mujeres de acarreo de agua. La inclusión digital es otro tema, cómo llevar la conectividad, cómo lograr que las mujeres, no solamente las comunidades rurales, accedan a la conectividad, sino que accedan a las herramientas digitales para poder mejorar sus ingresos, sus condiciones de vida, su acceso a derechos en definitiva, ¿no? Ahí es donde con el proyecto NANUM estamos potenciando el acceso a la conectividad de los distintos centros de mujeres, pero también visibilizar, ¿no?, el rol de las mujeres como productoras y el potencial que tienen, los conocimientos de las mujeres de las comunidades rurales, indígenas, campesinas respecto a la biodiversidad y cómo de estos productos se puede realmente, digamos, que en estos productos está, ¿no?, muchos de los servicios ambientales o del aporte, ¿no?, para, bueno, para la mitigación, para muchas medidas de mitigación de los efectos del cambio climático. Fabiana, Sí, perdón, pues, tendríamos que ir pasando a la siguiente bien. presentación, si podés ir Sí, redondeando. sí, sí, ya estoy cerrando. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no?, de cómo, digamos, estas brechas, y ahí voy cerrando, estas brechas nos definen medidas que son acciones concretas que siempre tenemos que ir acompañando y midiendo con indicadores y con un presupuesto acorde. Esas son, bueno, la artesanía, la actividad ganadera y la participación política de las mujeres, ¿no? Entonces eso es un poco, era lo que quería compartir con ustedes, partiendo de lo que son la política global y las herramientas, el marco legal internacional y nacional que tenemos, y cómo esto, con una metodología, digamos, sencilla, pero clara y eficiente, se puede volcar a acciones concretas eh, que justamente que sean género transformadoras, ¿no? Porque son acciones positivas desde el punto de vista climático, de adaptación y mitigación al cambio climático, pero al mismo tiempo género transformadora, o sea, que reducen la brecha de género que identificamos en el sector. Así que bueno, muchas gracias y después podemos seguir conversando en el resto del encuentro. Sí, muchísimas gracias, Fabiana. Ahora pasamos a la segunda presentación, que va a estar a cargo de Viviana Blanco. Viviana es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de UNLP, con estudios de posgrado en procesos locales de innovación y desarrollo rural y planificación y gestión de procesos comunicacionales. Es docente del curso de Socioeconomía del Departamento de Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP. También es integrante del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología LIRA, donde lleva adelante trabajos de investigación en temas de género, biodiversidad y agroecología. Además es fundadora e integrante del Espacio de Géneros de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, a través del cual se abordan bajo un enfoque de feminismo pedagógico problemáticas de género en el ámbito académico. Trabajó en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y además es integrante de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, y miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Agroecología, SAE. Así que Viviana, adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quería agradecerles la posibilidad de participar con ustedes, bueno, agradecerles la invitación y, y bueno, y contarles que estoy muy contenta. Estoy casi sin voz, pero no quería dejar pasar esta posibilidad de participar. Bueno, a mí me toca hablar de un tema súper apasionante que tiene que ver con algo que decía también Fabiana, ¿no? Dejar de ver a las mujeres solo como víctimas o como un colectivo con derechos vulnerados, sino también con un amplio potencial de transformación y sobre todo de transformación en los espacios rurales. Un poco nuestro trabajo, tanto desde el LIRA, pero también en mi experiencia de trabajo en el Ministerio de Agricultura, donde estuve desde el 2004 trabajando en temas de género, en los programas y proyectos con financiamiento internacional, que se conoce hoy con el nombre de IPROCE, pero pasó por muchos nombres antes, tiene que ver con esto que les planteaba, ¿no? Poder identificar cuáles son las limitaciones o los problemas que tienen las mujeres, pero también todo ese caudal que tienen para innovar y transformar.
Nuestro punto de partida tiene que ver con algo que hoy ya casi nadie discute, que tiene que ver con los efectos negativos a partir del uso de determinadas tecnologías que con mucha incidencia se dieron a partir de la Revolución Verde allá en la década del 60, pero que no solamente tiene que ver con eso, sino también con las tecnologías que hoy siguen difundiéndose de manera hegemónica en el sector rural. Estas tecnologías han tenido como efectos negativos al menos dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con lo ambiental, un hecho que hoy ya casi nadie discute, digamos, son tan evidentes las consecuencias negativas que, bueno, eso, hoy ya casi no se discute. El otro tema que también tiene que ver con los efectos negativos de la Revolución Verde están un poco más relacionados a cuestiones o consecuencias económicas y sociales a partir de la cantidad de productores y productoras que han quedado fuera del alcance de la carrera por acceder a este tipo de tecnologías. Otro elemento que es importante tener en cuenta a partir de este diagnóstico tiene que ver con que en la ruralidad se expresan las mismas desigualdades, o digamos las mismas, se expresan de distinta manera, pero las mismas desigualdades que vemos habitualmente en el sector urbano. Algunas de esas desigualdades tienen que ver, como cualquier otro factor cultural, con dificultades de las mujeres para acceder al uso y control de los recursos productivos, pero también gracias a los estudios sociales sobre la tecnología y también gracias a los estudios feministas sobre la tecnología, podemos identificar que estos efectos negativos que les planteaba en el punto anterior de las tecnologías provenientes de la Revolución Verde, también han tenido como destinatario una idea de un usuario varón, un usuario masculino, un usuario que además va a construir su masculinidad a partir del aprendizaje de la utilización de esas tecnologías. Esto en la ruralidad es muy claro y tiene hasta como efecto la construcción de un capital simbólico a través del uso de la tecnología. Los varones son más varones y potencian su masculinidad a través de el uso de la tecnología y en algunos casos hasta la ostentación de esa tecnología. Bueno, como les decía, hoy ya casi nadie discute los efectos negativos de las tecnologías que tuvieron su origen en la Revolución Verde. Lo que sí pueden discutirse es, por un lado, la magnitud de esos efectos y por el otro lado, sí, no, se trata de la mala aplicación de buenas tecnologías, y son los productores y las productoras que no saben utilizarlas, o lo que consideramos algunos que trabajamos desde la agroecología, de que en realidad el problema es un problema de diseño de estas tecnologías que no son las adecuadas. Entonces, a partir de este elemento, nosotros nos posicionamos en el siguiente cuadradito que dice, habla de la necesidad de rediseñar los agroecosistemas y utilizar para ese rediseño reemplazar los insumos que en las tecnologías de la Revolución Verde provienen de las, de la energía fósil y reemplazarlos por procesos ecológicos que, por suerte, esos procesos ecológicos están en la naturaleza, están en la biodiversidad y, por suerte también, los productores, las productoras, las campesinas, los campesinos y los pueblos originarios, las comunidades, conocen la biodiversidad, saben mucho sobre ella, la manejan y la valoran. Y todo esto, todos estos efectos y todas estas cuestiones, ahora le tenemos que agregar un elemento más que tiene que ver con trabajar en un contexto de cambio climático. Entonces, también completando un poco lo que ya nos adelantó Fabiana, el cambio climático sabemos que va a afectar a o a toda la población mundial, pero que va a ser
o va a generar un efecto negativo un poco más acentuado en la población que es más vulnerable. Y en la ruralidad, esa población más vulnerable justamente son las mujeres. Y son las mujeres porque, como les decía al principio, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al uso y control de los recursos productivos y en general también son más pobres. Entonces, dentro de este contexto de tener que trabajar en el rediseño de los agroecosistemas hacia sistemas más sustentables eh, y utilizar para ello el conocimiento que las comunidades tienen sobre la biodiversidad, también tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de comunidades o cuando hablamos de productores o de campesinos, también estamos hablando de mujeres, ¿no? Tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las relaciones de género condicionan o precondicionan las habilidades y las destrezas y las posibilidades que tienen las personas para hacer frente al cambio climático, y de alguna manera, si no actuamos sobre eso, estas relaciones de género se transforman en un multiplicador de vulnerabilidad. La propuesta que yo vengo a plantearles acá es trabajar, y que por suerte la venimos, viene ganando terreno, viene conquistando espacios, es la propuesta de la agroecología. Hay muchas definiciones acerca de qué es la agroecología. Yo elegí la de un autor que se llama Eduardo Sevilla Guzmán. La elegí porque para mí tiene, además de trabajar sobre los aspectos biológicos, también tiene desde esta perspectiva que él utiliza, un condimento muy importante para mí, que es la dimensión social de la agroecología. Para este autor, el rediseño de los sistemas hacia bases agroecológicas tiene que ver con manejar de una manera diferente y usando principios ecológicos todos los agroecosistemas, digamos que hasta ahora se venían trabajando con tecnologías, como les decía antes, provenientes de la Revolución Verde. Y para eso hay que considerar que el conocimiento académico, el conocimiento que tenemos los técnicos y las técnicas no alcanza, y hay un conocimiento que está en manos de los productores y de las productoras, que es un conocimiento complementario al conocimiento científico y académico, que tiene una dimensión local, que es además un conocimiento empírico y que es un conocimiento situado. Y estos son los elementos que son centrales a la hora de pensar la utilidad de la agroecología para hacer frente al cambio climático, porque el conocimiento local, situado y empírico es un conocimiento que fue coevolucionando entre los campesinos y las campesinas, las comunidades y la biodiversidad, y por lo tanto la biodiversidad, el manejo de esa biodiversidad es un manejo localmente adaptado. Y que sea localmente adaptado es muy adecuado para esta propuesta de seguir produciendo aún en contextos de cambio climático. Porque si hay algo que no puede detenerse es la producción de alimentos. Entonces, como también planteaba antes, las mujeres son partes de la solución en esta cuestión, y tiene que ver con que las mujeres tienen un conocimiento diferente acerca de la biodiversidad, un conocimiento que es complementario al de los varones. Por ejemplo, las mujeres en general suelen manejar los productos de la huerta familiar porque es de ahí de donde comen, y los varones los productos comerciales. Después también las varones y mujeres tienen conocimientos diferentes sobre las mismas cosas. Por ejemplo, los varones pueden conocer cuestiones comerciales acerca de un producto o sí, de un producto alimenticio, y las mujeres, por ejemplo, pueden conocer cuáles son las cualidades en, por ejemplo, tiempos de cocción del mismo producto. Y son por ahí conocimientos que no se cruzan al momento de diseñar los sistemas. Otro elemento es que varones y mujeres pueden transmitir conocimientos utilizando medios diferentes. Es muy conocido también que las mujeres
En general, cuando tienen que transmitir un conocimiento acerca del uso de algunos de algunas hierbas medicinales, lo hacen entre mujeres. Y también el último punto tiene que ver con que varones y mujeres estructuran los conocimientos de manera diferente. Remarco esto porque si nosotros desde la agroecología no tenemos en cuenta el valor de los conocimientos que tienen las mujeres, nos vamos a perder la posibilidad de utilizar, recoger y aprovechar todo ese bagaje de conocimientos que son absolutamente necesarios para seguir produciendo alimentos en contexto de cambio climático. Entonces, ya para ir cerrando, porque veo que se me va el tiempo, en las mujeres, como característica general, y quizás en esto no haya diferencias entre los aportes de los estudios de género en la agroecología o en la ruralidad en general, acceden de manera diferencial a los factores de la producción. Pero por su rol de cuidadoras tienen una relación dominada por la precaución respecto al uso de los pesticidas. Y esto también es muy importante porque también es muy importante tener en cuenta este elemento porque nos permite generar una cuña por donde poder empezar a trabajar dentro de las familias, en la ruralidad, los aspectos que nos permitan hacer ese salto y pasar de la producción convencional a la producción agroecológica. Además, como venía diciendo, conocen y valoran de una manera complementaria y diferente a la biodiversidad respecto de los varones y también al estar vinculadas a un rol proveedor de alimentos, vinculados a los cuidados, también tenemos que pensar que ese rasgo las convierte en más osadas. O sea, las mujeres necesariamente tienen que garantizar el plato de comida. Entonces, frente a eso y al otro punto que les planteo acá, que por ser mujeres y no tener un rol proveedor dentro de la economía doméstica, entonces tienen permiso para fracasar y estas dos cuestiones, de garantizar la alimentación y por el otro lado tener permiso para fracasar, son dos elementos que hoy las posicionan en un rol de pioneras, iniciadoras en todo este proceso de transformación hacia la agroecología. Hoy las mujeres son las líderes, por lo menos en la agricultura familiar, campesino indígena, son las iniciadoras y son las grandes transformadoras de los sistemas productivos. Y ya solo para terminar, quisiera remarcar que se hace necesario para poder potenciar estas cuestiones, trabajar tratando de cambiar las relaciones que tienen varones y mujeres dentro de la asistencia técnica respecto de la mirada que tienen sobre las mujeres de la agricultura familiar. Es decir, para poder transformar la agricultura familiar hace falta también un acompañamiento técnico, pero ese acompañamiento técnico, como decía Fabiana, tiene que tener las lentes del enfoque de género o mirada feminista. Y por último, no quiero, porque ya estoy excedida en tiempo, me parece que es fundamental tratar de deconstruir las relaciones entre tecnología y masculinidades y reconstruir un capital simbólico a partir de los conocimientos, saberes y valoraciones que tienen las mujeres respecto de la agrobiodiversidad, porque para eso me parece que es fundamental como un paso previo para poder transformar los sistemas productivos y generar empoderamiento económico y autonomía económica de las mujeres y de las familias en el campo de la agroecología. Bueno, muchísimas gracias y disculpen, pero me demoré. Muchas gracias, Viviana, muy interesante. Pasamos ahora a la tercera oradora, que es Ana Julia Gómez, así que Ana Julia, si querés ir prendiendo tu cámara y compartiendo la pantalla. Ella es de las Pampas Húmedas, educadora y comunicadora estratégica apasionada por la conservación y el desarrollo inclusivo en un ambiente saludable. Cuenta con una amplia experiencia en implementación de iniciativas para el desarrollo local y su escalamiento y es especialista en derechos humanos y género.
Es licenciada en Enseñanzas de las Ciencias del Ambiente, profesional en uso, manejo y control de los recursos naturales, guía intérprete ambiental, técnica en Administración de Áreas Protegidas y Guardaparque Nacional. También es responsable de las áreas de educación y uso público en diversas áreas protegidas y representante de la Comisión de Educación y Comunicación SEC en UICN para el Comité Sudamericano de UICN. Así que, Ana Julia, muchas gracias por estar con nosotras y adelante. Bueno, muchas gracias, espero que me estén bien, me escuchen bien. Qué honor disertar después de estas grandes mujeres que vengo siguiendo desde hace rato. Un placer volverlas a encontrar por aquí y gracias a FARN por la invitación. Bueno, un poco lo que quisiera compartir con todas, todos y todos ustedes es que es todo lo que está pasando en el ámbito de la conservación a escala latinoamericana y caribe, ¿no? Realmente estamos viviendo un momento transformador en donde obviamente esto tiene impacto en todo lo que tiene que ver con cambio climático. Yo estoy liderando y coordinando con un equipo intergeneracional, una iniciativa que se llama Celebración de las Áreas Protegidas, Conservadas y su gente, y un poco me va a servir de excusa para contar todo este proceso que les quiero presentar. Las panelistas que estuvieron antes que yo hablaron sobre las dificultades que tienen, las diferencias, las brechas que existen en la tenencia de la tierra, en el manejo de la economía, pero también quiero destacar que son las mujeres las que en los procesos migratorios que vivimos en nuestro continente, en nuestra región, son las que se quedan en territorio, son las que resisten por los factores que justamente comentaba Viviana, y lo que defienden más que nada no es tanto la biodiversidad, que es lo que nos lleva a los profesionales, a los técnicos o a las técnicas, sino también ellas lo que defienden es sus medios de vida, y eso es algo que tenemos que rescatar y entender al momento de vincularnos y establecer estas redes que mencionaba también Fabiana. Quiero traer rápidamente el informe que es súper reciente, de septiembre, de Global Witness, que justamente menciona el gran problema que tenemos con los defensores y defensoras ambientales en nuestra región. Como verán, los países de nuestra región están en el top nefastos top de personas fallecidas y asesinadas por defender el territorio, por defender y enfrentarse a los sectores de poder que hoy están atentando contra la salud ambiental de las personas en nuestro territorio. ¿Y por qué? Porque son las personas que realmente cuestionan, las que resisten y las que, en fin, no es que están buscando defender alguna especie en particular o alguna cuenca en particular, un humedal, sino que están defendiendo su medio de vida. Y eso es algo que tenemos que entender y empezar a incorporar en nuestro relato cuando lo hacemos desde la conservación. Otro marco importante que no podemos olvidar, un gran logro regional, es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que es el primer instrumento ambiental, posiciona a los defensores y reconoce el poder que tienen, porque son los que realmente están poniendo en riesgo las estructuras de poder basadas en privilegios. Entonces, cuán importante es garantizar los derechos de acceso que este acuerdo propone, y cuán importante es implementarlo ya en nuestros países. Claramente, bueno, también ahí se destaca que son las mujeres las que sufren las consecuencias por la falta de acceso a la tierra y la dificultad de acceder a los beneficios igualitarios de la biodiversidad, que eso es algo que deben garantizar los países que adhieren al Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, para ir rapidito, quiero traer un claro ejemplo que pocas veces se habla. Yo fui guardaparque 15 años y también participé de este informe de la coalición URSA, que es una coalición de las organizaciones más importantes de conservación a escala global, en donde se ha hecho un informe de un abordaje de género sumamente interesante, en donde se ha podido, por miles de entrevistas, determinar que solo, lo que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, se ha formalizado toda esta información, es que solo del 3 al 11% de las mujeres somos guardaparques. Existe una brecha muy, muy fuerte porque, y por suerte se ha escrito, claramente el mundo de las personas guardaparques, de la conservación de las áreas protegidas, es absolutamente machista. De hecho, el rol de los guardaparques, de las personas guardaparques, está definido por los hombres que han, dominado o tenido el poder hasta el momento en los sistemas de áreas protegidas y en el ámbito de la conservación en Latinoamérica en particular. Y en relación a esto, bueno, entendemos que es fundamental, porque aquí se está perdiendo un montón, como las panelistas han mencionado anteriormente, se está perdiendo un montón de información. Estamos en una situación crítica a escala global, pero también regional,
con el impacto que la pandemia ha tenido en nuestra región, si bien Latinoamérica ha cumplido con las metas de Aichi en cuanto a conservación de áreas protegidas, a diferencia de otras regiones del mundo, lo que ha sucedido en el periodo de pandemia, el avance de la deforestación y realmente la situación crítica ha empeorado, y eso es algo que tenemos que reconocer. Entonces, más que nunca es importantísimo dar voz, participación y poder político, y sobre todo la toma de decisiones con respecto a la biodiversidad, a todos esos sectores que hasta el momento no han podido hacerlo, como las mujeres y las personas diversas que están en territorio, que son las que resisten. Claramente quiero traer una de las principales conclusiones del tercer Congreso de Áreas Protegidas que se realizó en Lima en 2019. Fue un encuentro muy, muy importante porque después de 10 años las personas referentes de la conservación y la sostenibilidad pudimos reunirnos, que eso es bastante difícil en nuestra región por cuestiones presupuestarias, y hemos consolidado la Declaración de Lima, en donde se dice claramente que debemos realizar esfuerzos más efectivos para poner en valor los beneficios que otorgan las áreas protegidas y el impacto económico y espiritual que tienen en el bienestar humano. Y también se ha expresado que se requiere urgentemente fortalecer los esfuerzos para una buena gobernanza de las áreas protegidas, de las áreas conservadas, pero también del entorno de estas áreas protegidas y la conectividad que eso requiere, porque eso impacta directamente en el bienestar de las personas, y para ellos hay que incorporar los componentes y principios de participación, reconocer el rol de las mujeres, de los jóvenes, con una participación efectiva como único o principal requisito. Y en este congreso ha surgido, yo les quería contar un poco el proceso de transformación que estamos viviendo en Latinoamérica. Uno de los grandes productos o de los grandes logros que estamos consolidando las mujeres es justamente trabajando en red. Se ha consolidado la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, que nos definimos como una red para la equidad de género en la conservación. Somos mujeres que trabajamos en distintos ámbitos, científicas, productoras, gestoras de la conservación, y estamos trabajando en territorio, también trabajamos en políticas públicas y gestionamos y generamos conocimiento. Pero también logramos esto, a ver si lo escuchan y a ver qué piensan. En la semana del 17 de octubre de 2020, en Latinoamérica y el Caribe, celebramos a las áreas protegidas, conservadas y su gente para el bienestar. Generamos una ventana de encuentro y valoración junto a 380 personas, organizaciones y gobiernos que celebraron a 270 parques, reservas, espacios verdes, monumentos, refugios naturales y culturales de 18 países de nuestra región. En nuestro primer año recibimos el apoyo de los sistemas de áreas protegidas de 17 países. Nos unimos a través de un mapa interactivo, consolidamos una agenda de eventos de amplio alcance y una transmisión especial llena de arte, naturaleza y buenos deseos. Todo comenzó el 17 de octubre de 2019, en el cierre del tercer CAPLAC, donde se declaró el Día de las Áreas Protegidas para Latinoamérica y el Caribe. Desde entonces nos convertimos en un instrumento más de apoyo a los importantes acuerdos que allí se consolidaron. Impulsamos la participación y la diversidad. Conectamos a todos los paisajes de nuestra biodiversa región a través del baile, la música, poesía, deporte y la alimentación. Dimos lugar a las voces de investigadores, guardaparques, pueblos indígenas, mujeres de la conservación, jóvenes líderes, educadores, cocineras tradicionales, familias, deportistas, chefs, altos funcionarios, productoras. Promovimos la igualdad, logrando integrar especialmente a personas comprometidas con el territorio, que pudieron compartir su conexión con áreas cercanas o grandes paisajes valiosos para sus vidas. Esto fue posible con un equipo de grandes personas. Buscamos cubrir todo el territorio y promover la equidad.
gracias al compromiso con el trabajo colaborativo e intergeneracional, se logró integrar a 48 embajadores y referentes en 14 países que asumieron el desafío de colaborar y liderar. Sé parte de esta iniciativa. Explora nuestra web www. Y bueno, para resumir, este 2021 nos proponemos muchísimo más porque creemos, como decían las colegas en el panel, que lo importante es integrarnos. Y hoy podemos hablar de cosas que en el ámbito de la conservación antes no se podían hablar. Por ejemplo, tenemos una categoría dentro de esta iniciativa que se llama Defensoras y otros guardaparques, invitando a esos guardaparques, a esas personas guardaparques que están trabajando no solo en control y vigilancia, sino también en otras acciones que tienen que ver con trabajo comunitario, por ejemplo. A las defensoras, reconocer el rol y la relevancia que tienen en la situación ambiental, o en la gestión de lo que pasa en el territorio, en la conservación, en el impacto que tenemos en la calidad de vida, y darles un espacio genuino para que puedan mostrar lo que hacen. Justamente lo que queremos promover es que puedan enviar material, puedan compartir lo que hacen, qué las enorgullece, y estamos generando toda una plataforma en un evento para el 15, 16 y 17 de octubre. Yo simplemente quiero sostener y enfatizar lo siguiente. Es importante que dejemos de generar esfuerzos atomizados, que nos integremos, esa es nuestra propuesta inicial, que transversalicemos, como bien dice Fabiana, y que seamos digamos, responsables con las personas que están en territorio, que les demos el espacio que merecen, sobre todo a los sectores que no son víctimas, sino que merecen todo el reconocimiento porque son los que están haciendo que tengamos todavía una oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Julia. Bueno, muchas gracias a las tres por sus experiencias y sus diferentes visiones en esta temática. Las invito ahora a que prendan sus cámaras si pueden, así tenemos un diálogo entre las cuatro. Yo tengo algunas preguntas, algunas que me han ido surgiendo a raíz de sus presentaciones, así que la primera que me surge es, para la que quiera tomarla, es ¿cuáles piensan que son algunas de las principales barreras, pero también oportunidades para que sucedan estas transformaciones que venimos hablando en este sector de uso del suelo? La que quiera arrancar. Bueno, yo inicio. No, yo creo, a ver, por un lado, si bien en Argentina en general, digamos, es bastante avanzado con todo lo que es la legislación de género, es muy reciente, digamos, la incorporación del enfoque de género en la política de climática, o sea, entender cómo esta visión, incorporar la perspectiva de género, hace que, digamos, se pongan en evidencia las distintas condiciones de hombres y mujeres frente a los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, hay una barrera, por un lado, si bien el marco legal está avanzando, pero es más reciente, entonces tenemos menos instrumentos, hay menos, digamos, claridad o visibilización de la vinculación entre el género y el cambio climático, entre los distintos actores, distintas áreas, ministerios, etcétera, y por otro lado de menos herramientas, ¿no? Por ejemplo, el marco legal que tenemos, si bien el marco internacional, también el de biodiversidad, como comentaba Ana Julia, todos hacen referencia y ponen en evidencia no solamente el efecto diferencial, o sea, las condiciones de vulnerabilidad, pero también el aporte, los conocimientos, los saberes que las mujeres y los distintos grupos pueden aportar, pero en el marco nacional, digamos, tanto de biodiversidad, no sé, la 26331, la 25080, o sea, hay un marco legal sectorial ciego al género. Entonces esa es una barrera, porque desde el marco legal se desprenden toda una serie de financiamiento, políticas, que además nos dan indicaciones sobre cómo relevar datos con enfoque de género. Entonces, si el marco legal no nos marca el camino, es difícil después que podamos tener el resto. Yo creo que en general es eso, o sea, instalar el tema, formar a los equipos técnicos, a los directivos, etcétera, en la oportunidad, porque incorporar el enfoque de género no es un trabajo más para los equipos técnicos, es una herramienta más
para facilitarle el trabajo y lograr los objetivos de una manera más rápida y más eficiente. Entonces, necesitamos fortalecer las capacidades y tener un marco legal que nos acompañe en eso, desde mi punto de vista. Sí, yo también, yo creo, considero que lo que hace falta son instrumentos adecuados. No solamente en marco legal, sino, por ejemplo, en las políticas públicas. Yo contaba que vengo de trabajar en el Ministerio hoy de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde los proyectos con financiamiento internacional, por ejemplo, promueven todos, absolutamente todos los programas y proyectos del trabajo con enfoque de género. Sin embargo, los instrumentos no son adecuados a la incorporación del enfoque. Por ejemplo, se solicita que para acceder a un crédito, al financiamiento, a un subsidio, hay que ser propietario de la tierra, condición que la mayoría de las mujeres no cumplen. O hay que ser socio de una cooperativa, condición que la mayoría de las mujeres tampoco cumple. Entonces, me parece que hay que adecuar no sé si los marcos regulatorios, no quiero ser tan estricta, no creo que haga falta una ley para eso, pero sí generar instrumentos con condicionamientos adecuados, porque si no, seguimos reforzando las desigualdades. No puede ser esto que decías, ¿no? Si todos identificamos que el problema es la brecha en el acceso al uso de control de los recursos, el acceso a la información, el acceso a la asistencia técnica, bueno, entonces generemos condiciones para que eso deje de pasar. Yo soy muy crítica en este sentido del accionar de los organismos con financiamiento internacional, donde ponen tantas trabas en que al final las mujeres siempre quedan excluidas. Ese es mi aporte. Sí, un poco, si me permiten, y también para complementar todo lo que ustedes dicen, creo que es bien importante empezar a pensar estratégicamente en términos de comunicación. Cómo hemos establecido plataformas o espacios en donde realmente sea viable para las personas a las que estamos mencionando en estas presentaciones, para que esas personas puedan participar, para que puedan acceder a información de calidad, para que puedan acceder a esa tecnología, a esos espacios de toma de decisión. Hasta el momento siempre nos hemos comunicado en términos y por canales que son accesibles para determinados segmentos de privilegio. Entonces, también creo que tenemos que hacer una importante reflexión de cómo nos comunicamos, cómo generamos espacios realmente inclusivos, en donde todas las personas, y sobre todo las que tienen problemas de conectividad, para las personas que tal vez tengan barreras o necesidades realmente de urgencia y no pueden ver otro tipo de cuestiones, o quieren verlas pero no encuentran cómo desde nosotros, nuestro sector de privilegio, facilitamos ese acceso, ¿no? Entonces creo que es una importante reflexión que tenemos que hacer todos los que trabajamos desde un lugar de privilegio, y también exigir a los sectores que financian, también a las organizaciones que tienen poder y espacio, que esto se garantice. Creo que eso también es algo a lo que le tenemos que poner fuerza. Excelente, muchas gracias. Quizá otra pregunta que me surge a raíz de esto que estamos conversando, porque estamos hablando mucho de lo que falta o lo que está deficiente, digamos, que viene desde el sector público. Pero ¿y qué piensan? ¿Cuál debería ser el rol también del sector privado? Porque el sector público definitivamente puede fomentar o puede retrasar las transformaciones, pero el sector privado también de alguna manera tiene que implementar esos cambios. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se está desarrollando o que debería desarrollarse el sector privado? Les digo, desde de los productores, digamos, del día a día, en su día a día. Bueno, hay una realidad muy diversa, ¿no? O sea, una cosa por eso, sociedad civil, organizaciones de productores, empresas, ya mediano, grande. Entonces, en general, en lo que son las brechas de género, el sector público es donde más avance hay. Y el sector privado es donde menos, bueno, resistencia o dificultad, ¿no? Entonces, bueno, hay un rol del Estado que para mí
digamos, es bastante significativo respecto a la incidencia en el sector privado, que no hay que subestimar, respecto, por ejemplo, al acceso a financiamiento. O sea, se pueden implementar toda una serie de incentivos para que el Estado pueda impulsar este proceso de transformación desde política de empleo, ¿no? Para las empresas, para que accedan a determinado financiamiento. Hoy no hay algún tipo de, ni siquiera a nivel de, no sé, puntaje adicional a empresa, por ejemplo, forestal, para que accedan a financiamiento de deforestación, ¿no? Entonces, el Estado puede incidir mucho con el sector mediano y grande. Por otro, y incidir en el sentido de mostrar, ¿no? De poder también visibilizar, porque en algunos casos, digamos, las mujeres trabajan, pero están invisibilizadas en su rol. Entonces, yo creo que ahí no podemos pensarlo separado, ¿no? La política pública es una construcción entre los distintos actores, no es una política de Estado. ¿Sí? La política pública sin la participación del sector privado, de la sociedad civil, no es una política pública. Entonces, y en esta vinculación, yo un poco rápidamente mostré la generación de plataformas, espacios diversos, ¿no? Nosotros desde el Futuro Estado en Monte trabajamos de esta forma, o sea, nos juntamos los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, la organización de productores, y así es donde podemos, desde nuestro, un poco lo que planteaba Ana Julia, ¿no? Si no generamos esta plataforma, esta visión de las políticas públicas como un encuentro de, no entre pares o entre lo que pensamos de la misma manera, tienen que ser espacios donde se junten lo que piensan de manera diferente para construir políticas comunes. Sí, yo también quería aportar un poco, hay algunos estudios que indican que si no hubiese intervención del Estado, los cambios ocurrirían a un ritmo tan lento que, por ejemplo, para alcanzar la igualdad faltarían, después de la pandemia, 136 años, ¿no? Eso sin intervención de la política pública. Por lo tanto, es difícil pensar que alguien que tiene privilegios, motus propio, lo vaya a revisar. O sea, ¿cuál es el incentivo a revisar esos privilegios si no hay un incentivo desde afuera? Entonces, a mí me parece que es fundamental tener, digamos, que el Estado tenga en cuenta esto, que genere políticas públicas y que esas políticas públicas sean absolutamente integrales. Eso por un lado. Por el otro lado, también es cierto, como planteaba Fabiana, que hay diferencias, ¿no? Entre los segmentos de la producción que son más empresariales a los de la agricultura familiar. En ese sentido, las organizaciones de la agricultura familiar, sobre todo las más grandes, tienen movimientos hacia adentro muy interesantes respecto de la organización de las mujeres para promover la transformación de las relaciones de género, y ahí sí convocando a sus compañeros varones a revisar sus privilegios. En este sentido estoy hablando de las dos que conozco nada más, que son la UTT y el MTE, que con muchas dificultades, con mucha trabajo a pulmón y abriéndose paso a los codazos, las compañeras lo vienen haciendo. Yo lo veo sinceramente más difícil en organizaciones pequeñas de la agricultura familiar, y lo veo mucho más difícil en los sectores empresariales, porque me parece que ahí estamos hablando de un capital simbólico y un capital económico mucho más alto, ¿no? Entonces ahí es más difícil, y con tradiciones por ahí muy arraigadas. Y también es cierto, yo creo que tiene que existir un Estado eficiente, fuerte sobre todo, pero para garantizar derechos. Y también tiene que haber personas que conozcan sus derechos. Entonces, para que todas esas personas puedan conocer los derechos, también necesitamos, obviamente, un Estado que sea garante de que los canales de comunicación y los mensajes sean claros y que lleguen a donde tienen que llegar, pero también está el rol de las organizaciones, que es muy fuerte. Y bueno, acá quiero traer a colación algo que está sucediendo en Argentina, pero sucede de manera muy fuerte en Latinoamérica, que es la conservación voluntaria, la conservación privada y la conservación comunitaria. Y quiero traer como ejemplo algo que es realmente conmovedor. En el último Congreso Mundial de UICN, las organizaciones indígenas de la Amazonía
ha propuesto conservar el 80% del Amazonas, de lo que queda del Amazonas, para el 2025. Entonces, hoy determinados actores están teniendo un protagonismo, porque están reconociendo que aparte de la conservación es con las personas adentro, y eso lo quiero dejar en claro, no estoy hablando de preservación, estoy hablando de conservación, que es un acto humano, y tiene que ver con las personas, haciendo agroecología, haciendo producción, accediendo a los beneficios y a la biodiversidad, como mostraba las iniciativas que conozco muy bien de Fabiana. Creo que eso es algo importante. Ahí también está presente el sector privado, están los pequeños y pequeñas emprendedoras. Entonces, obviamente los privilegios no se van a ceder tan fácil, pero sí tiene que haber un Estado que regule todo eso, y tiene que haber personas que conozcan cuáles son sus derechos y se sientan fortalecidas para exigirlos y vivirlos con plenitud. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Lamentablemente se nos ha ido la hora. Tendríamos seguramente un montón más de preguntas y para seguir debatiendo mucho más. De todas maneras, las preguntas que nos han ido llegando las vamos a recopilar, y si después hay alguna pregunta específica, ya sea para Fabiana, Ana Julia o Viviana, se las haremos llegar para que también puedan ponerse en contacto directo con ellas. Sé que había una pregunta para Ana Julia sobre algunos vecinos, así que les haremos llegar las preguntas para que también puedan ir construyendo esas redes de las cuales hablábamos, que son tan importantes para esa transformación. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a las tres por esta participación que nos ha enriquecido un montón, y a todos los asistentes les comentamos que este es el primero del ciclo de webinars, así que la semana que viene, misma hora, mismo día, mismo canal, tendremos el segundo webinar que será sobre desafíos para una transición energética justa y equitativa, así que los esperamos también ahí para seguir hablando sobre estas temáticas tan importantes. Sin más, bueno, gracias y nos estamos viendo pronto.